Buenas noches a todos. Vamos a comenzar esta catequesis en el día de hoy sobre una de las partes de la Santa Misa, que es la oración del Padre Nuestro. Dispongámonos de la mejor manera para que esta catequesis sea muy fructífera para nuestra vida espiritual y para nuestra vida litúrgica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros en esta noche, que sea Él quien nos anime, nos inspire y acompañe en esta meditación. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Comenzamos entonces esta catequesis sobre la oración del Padre Nuestro. Lo primero que debemos identificar es que en la Sagrada Escritura encontramos 2 versiones en las que el Señor enseña la oración del Padre Nuestro. Una está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, y otra está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11. Aquí les hice como un marco comparativo para darnos cuenta un poquito qué diferencia hay entre una y otra. Démonos cuenta, así de modo general, porque luego me voy a detener a meditar una a una la frase y las peticiones que tiene el Padre Nuestro. Nos damos cuenta que en Mateo la introducción es un poquito más amplia. Padre nuestro que estás en los cielos. En cambio, en Lucas simplemente nos dice Padre. Luego vienen 5 peticiones en Lucas, que también están en Mateo, pero hay 2 peticiones de Mateo que no están en Lucas, que son las que les pongo ahí en rojo. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y la última de Mateo, mas líbranos del mal. Para efectos de esta catequesis, entonces vamos a seguir el esquema de Mateo, que como ustedes pueden ver, pues es un poquito más amplio que el esquema de San Lucas. Comencemos por lo que lo introduce. En Mateo habla de Padre nuestro que estás en el cielo, en Lucas solamente nos habla de Padre. Aquí hay una realidad muy especial. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, concuerdan en poner en labios de Jesús una expresión muy especial, la expresión Padre, que en griego sería pater, que en hebreo sería Abba. Y esa expresión está referida a Dios. Abba es la manera más dulce como un niño se puede dirigir a su papá. Nosotros usamos la expresión papi, papito. Esa es una expresión de profunda dulzura. Y aparece esa expresión 170 veces en el Evangelio. O sea, la manera de Jesús dirigirse al Dios del cielo es con esa expresión, la expresión Abba. Aquí nosotros podemos entonces ver como estas 3 realidades, la realidad Padre, la realidad nuestro y la realidad como del lugar que estás en los cielos. En lo primero vemos 2 dimensiones que significan esa paternidad de Dios. La primera es que Dios es nuestro creador y la segunda es que Cristo es de modo único imagen de Dios. Aquí nosotros podemos decir Padre porque el Hijo Jesús es nuestro hermano y es ese Jesús el que nos ha revelado al Padre. Gracias a Cristo nosotros hemos vuelto a ser hijos de Dios. La relación de la paternidad está vinculada con la relación de la filiación. Yo tengo un padre porque yo soy un hijo. No se puede desprender una realidad de la otra. La paternidad y la filiación están correlacionadas.
Y en esta oración Jesús nos está invitando desde el principio para que nosotros nos sintamos precisamente hijos. El mismo Señor en el Evangelio lo advierte, en el Evangelio de Lucas, a relación a las cosas buenas, y dice: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se las pide, porque lo que da el Padre es Él mismo, Dios que se nos quiere dar. En esa figura de la paternidad, nosotros, ¿qué es lo que encontramos? Primero, que Dios es para nosotros el creador. Él modeló, como dice el Salmo 33, Él modeló cada corazón y comprende todas nuestras acciones. De ahí que cada uno de nosotros por sí mismo es querido por Dios, porque somos criatura de Dios. Y nos creó, como leemos en el libro del Génesis, en la introducción, en el capítulo 1, a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí viene la segunda dimensión. Y esa segunda dimensión es la figura de Cristo, que es de modo único imagen de Dios. Es decir, nos acoge en nuestra humanidad. La relación de filiación no es una relación que nos separa de nuestra humanidad. Nosotros no somos entes que no tengamos comunicación con Dios. Es que Dios es nuestro Padre. Esa es una realidad muy importante en la que nos involucra, en la que nos involucramos por medio del bautismo, pero gracias a la acción del Hijo. Entonces, aquí nosotros estamos llamados a vivir como hijos y como hijas. Esa es la primera realidad. Mi relación de oración la realizo en absoluta confianza, como un padre, como un niño se pone en brazos de su madre, como se abandona un niño en brazos de su padre. Ahí hay una dimensión muy especial. Pero además, ese padre, Mateo dice que es nuestro. Hay un nosotros. Es un nosotros que nos involucra como comunidad. Es un nosotros que nos hace hermanos. En ese nosotros estamos llamados a participar los discípulos de Cristo. Es muy especial porque démonos cuenta que en la introducción ya nos está haciendo referencia a que somos hijos y a que somos hermanos. Padre porque somos hijos, nuestro porque somos hermanos. Es el Padre común de todos. No podemos olvidarnos de esta realidad. Es una realidad que nos lleva a involucrarnos con un sentido comunitario. La oración tiene esa experiencia de la comunidad. La oración tiene un sentido de eclesía, es decir, de unión de iglesia. Esa es una realidad muy importante que desde el principio nos exige aceptar al otro, aceptar a los otros, abrirnos a los otros, disponer nuestro corazón al otro. De entrada nos está diciendo la oración que no puede ser egoísta, que hay una relación que me involucra con el otro. Tantas dimensiones tan especiales como la que encontramos en la parábola del hijo pródigo, cuando el papá trata de intermediar entre estos dos hijos que tiene, porque el hermano mayor no reconoce al otro como hermano y dice: ese hijo tuyo que se gastó ese dinero con malas acciones, y el padre simplemente le dice: ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces hay una dimensión en el nuestro muy significativa que nos involucra a ese sentido de la comunidad. Y en tercer lugar, dentro de esta primera afirmación que abre la oración del Padre Nuestro, viene ese que estás en el cielo. Con estas palabras nosotros no estamos situando a Dios como en una lejana galaxia, como en una dimensión desconocida. Al contrario, nosotros nos vinculamos a esa realidad trascendente de Dios. Nos muestra a descubrir que hay una realidad mucho mayor, una realidad mucho más grande, una realidad que trasciende hasta las mismas condiciones, hasta los mismos límites de la humanidad. Por eso lo ubica en esa dimensión que más adelante lo vamos a ver también: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, en esa dimensión del absoluto de Dios. Entonces, esa es la introducción. Y a partir de esa introducción vienen en el Evangelio de San Mateo 7 peticiones que vamos a considerar una a una. La primera
es la petición que sea santificado el nombre de Dios. Es decir, que todos nosotros los que estamos orando glorifiquemos el nombre de Dios, que asumamos una actitud de adoración frente a la divinidad, que nosotros podamos descubrir como dos realidades muy importantes: la santidad misma de Dios y el nombre de Dios. Cuando hablamos de la santidad nos damos cuenta que santo solo es Dios. Él es el santo. En griego es el agios. Él es el santo. Constituye la esencia de la divinidad misma de Dios. De Dios nos viene la santidad. La acción de Dios es la santificación. La acción de Dios es que el hombre entre en el misterio mismo de Dios. Ese es el ejercicio de la santidad. Cuando hablamos de hombres y mujeres que hicieron un camino de santidad y que la iglesia presenta como santos, ¿qué es lo que están diciendo? Que entraron en el misterio de Dios. ¿A qué estamos invitados nosotros como creyentes en Cristo? A hacer un camino de perfección que nos lleve a la santidad de Dios. Sean perfectos como mi Padre y yo somos perfectos. Entonces, esa es una primera dimensión que nos va a involucrar. La santidad, descubriendo que santo solo es Dios. Y lo segundo, en el nombre de Dios, descubrir que solo Dios obra santamente, porque el nombre es la esencia misma de la persona. Invocar el nombre significa tanto como invocar a la persona como tal, en el amor, en la bendición, en la esencia de lo que Dios es. Recuerden, por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Y así le vas a decir a los israelitas: yo soy, me ha enviado a decirles a ustedes. Es la acción del que actúa en nombre propio, es el nombre de Dios. Cuando decimos que sea santificado el nombre de Dios, estamos reconociendo entonces que es Dios el que obra santamente y que nosotros hemos sido elegidos para la santidad, como lo va a decir San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1. Nuestra santificación es hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí en esta primera petición estamos pidiéndole a Dios que nos permita entrar en esa santificación, que nos permita obrar santamente, que nos permita caminar por un camino de santidad, porque a eso estamos llamados. La santidad no es una cosa ajena a la condición cristiana, ni la santidad es una cosa para superhéroes, ni la santidad es una cosa para gente extraña. La santidad es una realidad para usted y para mí, en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, con los agobios de la cotidianidad, con las circunstancias que se nos van planteando, estamos llamados a eso. ¿Y cómo nos hacemos santos? Santificando el nombre mismo de Dios. Esa es la primera de las peticiones que hacemos en el Padre Nuestro. La segunda de las peticiones es que venga su reino, que venga a nosotros el reino. El reino no solo representa el núcleo y la cumbre de las enseñanzas de Jesús, sino que es el ejercicio mismo de la acción de Jesús. La tarea de Jesús es el anuncio del reino. La tarea de Jesús es que nosotros encontremos el reino. De ahí que su invitación sea a que busquemos primero el reino de Dios y que lo demás se nos dará por añadidura, es lo que nos dice el Evangelio. Esta petición engloba entonces 4 dimensiones que podemos nosotros considerar: a Dios, al hombre que es salvado, al mismo Jesús y a la historia. Por eso lo podríamos como dividir en estas 4 dimensiones: una dimensión teológica, Dios; una dimensión antropológica, el hombre; una dimensión cristológica, Jesús mismo, el Cristo, el Mesías, el ungido; y una dimensión histórica, es decir, la dimensión escatológica. ¿Qué significan estas 4 dimensiones? En la primera, en la dimensión teológica, es darnos cuenta que el Padre es el gran artífice del reino. El reino es de Él. A Él le pertenece por entero. Y en el encuentro que nosotros tenemos con el Padre, podemos reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Esa viene siendo la mayor tarea. De ahí que todo el ejercicio de Jesús sea una tarea por el anuncio, la construcción, la propagación del reino de Dios, hasta que lleguemos a la fructificación final en la Jerusalén del cielo. Esa es la dimensión teológica. Dios que nos lleva al encuentro con Él. Dios que nos lleva
a la plenitud de su reino. En segundo lugar viene lo que llamamos la dimensión antropológica, es decir, del hombre mismo, del ser humano que es salvado, porque el reino de Dios es, en primer lugar, un objeto de experiencia de Dios. Estoy llamado a experimentar el reino de Dios en la bondad, en la rectitud, en la equidad, en la justicia, en la solidaridad, en la ayuda, en el compromiso. Y eso al mismo tiempo me motiva desde mi condición humana a crecer en la esperanza, es decir, el reino que me trasciende, que me lleva más allá de los limitantes humanos, porque el Padre me lo regala para salvarme. Fíjense que es una cosa muy especial, para que se haga visible el reinado de Dios en medio de nosotros, porque dice el mismo Jesús, ¿cuál es la tarea? Que el hombre se salve, que llegue al conocimiento pleno de la verdad. Y por eso esta dimensión antropológica me involucra como sujeto de la salvación. Dios que quiere salvarme, Dios que quiere rescatarme. Y ahí viene lo tercero. ¿Por qué medio me rescata? Por Cristo mismo. Cristo que es el Salvador. Y esa es la dimensión cristológica. El reino de Dios se hace presente en medio de la comunidad y se personaliza en los discípulos mediante el encuentro con Jesús. El reino de Dios viene con Jesús. Jesús es el reino de Dios. ¿Y a dónde encontramos patentizado eso? En las bienaventuranzas. Jesús mismo en las bienaventuranzas, que aparecen en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Y empieza con la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice el Papa San León Magno, las bienaventuranzas son un camino progresivo, con la condición de que el que no pasa por la primera no es capaz de pasar por las otras. O sea que la primera condición para adentrarme en ese reino, conforme al discurso de las bienaventuranzas, es ser pobre de espíritu. Esa acción de Cristo es lo que resume toda la actividad de Jesús como profeta, como Mesías, como Redentor. Esa es la dimensión cristológica. La tarea de Jesús no es otra que darnos a conocer el reino de Dios. Cuando Juan el Bautista manda a preguntar, vea, vaya, dígale, ¿es él o tenemos que esperar a otros? Jesús le manda a decir a Juan el Bautista por medio de los discípulos que el Bautista le mandó, vayan, dígale a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos resucitan. Es decir, el reino de Dios se hace presente por medio de la acción sanadora, santificadora, redentora que Cristo está realizando. Y viene la cuarta dimensión, que es como la dimensión histórica, que es la dimensión escatológica. Escatolos es lo que me lleva hasta lo último, que viene a significar el ansia que la Escritura muestra, como lo va a decir San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 5, que el Padre sea cuanto antes todo en todos. Es decir, que la humanización, que la divinización del hombre alcance su meta final, que es la plenitud, que es el cielo, que es el reino. Nosotros no caminamos hacia ninguna parte. Nosotros no caminamos sin un objetivo claro. Nosotros no caminamos sin meta, no caminamos sin ruta. ¿Qué tal? Nosotros caminamos en visión del reino. Y esta es la petición que le hacemos al Señor en este momento en el Padre Nuestro. Viene la siguiente petición. Cuando le pedimos al Padre que se haga su voluntad, es la tercera petición. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Existe una voluntad de Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. Una voluntad para nosotros que debe convertirse en criterio de nuestro querer y de nuestro ser. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo tengo que descubrir para poder caminar conforme a ese querer de Dios. Porque la esencia del cielo, la esencia de la revelación es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Ahí es donde yo tengo que encontrar la unión entre la voluntad y la verdad. La voluntad de Dios con mi voluntad. La verdad de Dios con la verdad que yo quiero encontrar. De ahí que le pedimos al Señor que en nosotros, en la tierra, se haga la voluntad de Él como se hace en el cielo. Surge una pregunta. ¿Qué significa la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo reconocer la voluntad de Dios? ¿De qué manera logro
darme cuenta de en qué consiste ese querer de Dios. Y no hay una manera de encontrarle respuesta a esta pregunta sino a partir de una palabra, la palabra comunión, entrar en unión con Dios. Dios que se me va manifestando. Y nos damos cuenta que Dios se va manifestado a lo largo de toda la escritura, de toda la experiencia del pueblo creyente, que lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, desde el monte Sinaí, donde se nos dan las tablas de la alianza, pues se llama alianza, Dios que establece un pacto entre él y su pueblo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, y que va a tener su plenitud en el Nuevo Testamento en lo que vamos a denominar el Sermón de la Montaña, que aparece en Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7, que empieza con lo que les acabo de mencionar hace unos minutos, con el discurso de las bienaventuranzas. Fíjense que ahí encontramos nosotros todo un proyecto de vida. Cuando tengan ocasión y quizás en alguna otra catequesis podemos entrar a analizar, claro, será mucho más amplio porque son 3 capítulos de Mateo, podemos entrar a analizar el Sermón de la Montaña para descubrir cómo allí se traza un proyecto de vida en el que buscamos precisamente encontrar la voluntad de Dios en nuestra vida. Que haya un equilibrio entre ese querer de Dios y ese querer mío. Hasta el mismo Jesús, a lo largo de toda su historia, hace ese ejercicio. Démonos cuenta cómo Jesús tiene unos momentos apasionantes. A mí me encantan esos momentos donde se revela como esa humanidad de Jesús. Piensen, por ejemplo, cuando está en el huerto de los olivos, nos lo narra el Evangelio de Mateo, por ahí en el capítulo 26, cuando dice, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que pase de mí este momento. Yo no me siento como capaz de este momento. Yo siento que este momento me supera, pero también siento que mi tarea es hacer tu voluntad. Es un momento muy especial en el que se nos muestra la obediencia de Jesús, de la que nos va a hablar la carta a los Hebreos. Cristo aprendió sufriendo a obedecer, porque toda la existencia de Jesús se resume en esta frasecita que les puse ahí del Salmo 39. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Jesús mismo lo advierte, es que mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, si tenemos en cuenta esto, entendemos por qué Jesús mismo es el cielo en el sentido más auténtico y más profundo, porque Él es precisamente en quien y a través de quien se cumple plenamente la voluntad de Dios. Yo no tengo otra forma para encontrar la voluntad de Dios sino fijando los ojos en Jesús, entrando en comunión con Jesús y entrando en comunión con la comunidad que es la iglesia, aprendo también la voluntad de Dios. Y ahí me voy acercando al querer de Dios, que prevalezca la fuerza de Dios y no quizás mi egoísmo o mi vanagloria o mi prepotencia o mi deseo de aparecer por encima del plan mismo de Dios. ¿Cuál viene siendo el plan de Dios? Cuando miramos los hombres y mujeres de la Sagrada Escritura, o los hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la Iglesia han vivido un camino de santidad, encontramos un elemento en común, porque ustedes encuentran dentro de los hombres y mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento y de la Iglesia de todo tipo, de toda formación académica, de toda lengua, de toda cultura, de toda idiosincrasia, unos ricos, otros pobres, unos viejos, otros jóvenes, pero hay una cosa en común, todos encontraron y cumplieron la voluntad de Dios. Y eso los lleva al camino de santificación. Y ahí que cuando yo le estoy pidiendo al Señor esto en el Padre Nuestro, no estoy haciendo una petición fortuita, estoy haciendo una petición exageradamente profunda. Señor, yo quiero ser dócil a ti. O en palabras de Cristo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego viene una cuarta petición, que sería quizás como la petición más humana de todas, desde el punto de vista pues como físico, digámoslo así, en una primera apreciación. Danos hoy nuestro pan de cada día. Palabra de Mateo es nuestro pan cotidiano, dánosle hoy. Que es como una invitación también a orientar nuestra mirada hacia lo esencial.
a lo único necesario. Jesús conoce nuestras realidades terrenas y obviamente las tiene en cuenta, pero nos invita también a trascender esa realidad. Recuerden, en la primera tentación que le hace el demonio, le dice a Jesús: convierta esas piedras en panes. ¿Para qué se va a poner usted a gastar tiempo con estas personas? Y Jesús le dice: no, no, no. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay una realidad muy bonita, porque los seres humanos estamos llamados a superarnos. Y eso solo se va a lograr si nos abrimos a Dios, porque eso nos hace auténticamente libres. Aquí pedimos el fruto de la tierra, pedimos que nuestro trabajo sea bendecido, pedimos, como dice el Salmo, que el Señor haga prósperas las obras de nuestras manos, pedimos que se supere nuestra tentación de pretender ser dueños y señores del mundo sin contar con Dios, sino que nos dé propiamente la cotidianidad. Ahí hay una realidad. Pero además, cuando pedimos esa realidad materializada en el pan, le agrega también la palabra nuestro. Y eso tampoco es fortuito. Nosotros pedimos nuestro pan. Fíjese que no pedimos mi pan. No hay egoísmo en esa petición. Lo que quiere decir que ya estamos pidiendo el pan de los demás. Porque el que tiene pan abundante está llamado precisamente a compartir. El alimento que yo pido no es solo para mí, lo pido también para el otro. Hay un gesto de entrada de donación. No es solo lo necesario para que yo viva, es lo necesario para que podamos vivir. En esa experiencia del pan hay una realidad muy bonita. Fíjense que la encontramos, por ejemplo, en la multiplicación de los panes. Jesús bendice, Jesús parte y Jesús reparte. Cuando la última cena tomó el pan, lo partió y lo entregó. Hay una preocupación también por el otro, que nos alienta a confiar en nosotros mismos, a confiar en los retos que tenemos como personas, pero a no separarnos del compromiso que debemos tener con los demás. Quiere decir que esta es una petición que nos involucra en el compromiso por el otro, en el compromiso con el otro, en el compromiso por el sufrimiento y las necesidades que también el otro tiene. Además de eso, no solo dice nuestro pan, sino el pan solo para hoy. Fíjense que hay una cosa muy especial, solo para hoy. Tampoco es fortuito. Recuerden ustedes, o lo pueden leer en el libro del Éxodo, cuando se reparte el maná en el desierto, los israelitas solo podían coger lo necesario para cada día. Solo el sexto día podían acumular lo del sexto día y lo del séptimo día, porque era un día de precepto. Ahí entonces nos está invitando otra vez la oración a pensar en la experiencia del pueblo que está en camino. No es la experiencia de la acumulación, es la experiencia de la cotidianidad. Danos cada día el pan cotidiano. Dice el Evangelio de San Mateo en el Sermón de la Montaña, que ya lo he mencionado varias veces en esta catequesis, ya tiene cada día suficiente con su afán. De ahí que ese cada día tiene una significación muy especial, porque ese cada día nos pone en una dinámica como también de pobreza, de sentirme necesitado permanentemente de Dios. No hay un afán desproporcionado de acumulación. Acuérdense que hay una parábola también muy fuerte cuando un hombre recogió tanto que dijo: ya voy a construir graneros, ya con lo que tengo suficiente y ya con esto puedo vivir y sin hacer nada o morir tranquilamente. Y dice la parábola: necio, esta noche te reclamarán el alma, lo que has recogido, ¿para quién es? Entonces, esta petición nos invita a ponernos todos como en el mismo nivel, en el nivel de la necesidad de pedir lo cotidiano. Es una realidad muy bonita, que puede ser vista precisamente desde dos dimensiones: desde el pan necesario para la existencia, es decir, danos hoy el pan que hoy necesitamos, ¿sí? En la cotidianidad, pero también desde una dimensión
que lo trasciende y viene siendo el pan del futuro, el pan del día siguiente. Es decir, el pan del mundo nuevo, el pan que es Cristo mismo. Fíjese que es una petición en cierta medida de la Eucaristía, el pan que me trasciende, el pan que me da fuerza, el pan que me anima espiritualmente. Es el pan que no me deja como agobiado en medio de mis dificultades. Todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan nos está invitando precisamente a eso, a descubrir que Él es el pan de vida, a ir más allá, a darnos cuenta que es ese pan espiritual el que a mí me da la vida eterna. El que coma de este pan vivirá para siempre. Es es una realidad muy especial que solo nosotros la vamos a encontrar si entramos a considerar precisamente esa dimensión eucarística. Aquí entonces estamos pidiendo, y como les decía cuando empecé a hablar de esta petición, pues es como la más humana desde las necesidades básicas del hombre. Aquí se combina lo que el Señor le contestó al demonio: no solo de pan vive el hombre. Y más adelante Jesús va a decir, es que lo que va al vientre termina en el excusado. Es decir, no trabaje por aquello que se acaba. No trabaje por el pan que se acaba. Cuando se acaba la multiplicación de los panes, Jesús les dice, ustedes me están buscando porque yo en cierta medida les llené el vientre. No, trabajen por lo que no se acaba. Es decir, procuren lo que es más importante. Por eso pedimos que nuestro pan, es decir, Cristo, nos sea dado cada día para que podamos tener nosotros la fuerza santificadora que viene de Cristo mismo. La quinta petición es una petición muy humana, muy fuerte y quizás muy difícil, porque también le pedimos al Señor que nos perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En las palabras del Evangelio de San Mateo, pues va a decir, y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta quinta petición del Padre Nuestro, pues presupone un mundo en el que existe ofensas, ofensas entre los hombres, ofensas a Dios. Toda ofensa entre los hombres encierra de un modo u otro una vulneración a la verdad, a la falta de amor, o contrapone la verdad y el amor, y nos cuesta. ¿Por qué? Porque nos pone en la dinámica de la superación de una ofensa y por tanto de una culpa que siento, porque la ofensa tiene como respuesta una represalia. Yo quiero defenderme de un agravio que he recibido, digamos, lo que es una cosa más que natural. Pero descubramos una realidad que está patente en toda la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, a partir de la figura de Cristo, que la ofensa solo se puede superar mediante el perdón. Y el perdón solo puede penetrar, solo puede ser efectivo en quien a su vez perdona. No hay otra manera. El Señor mismo lo pone en una parábola. Es que no se puede presentar ante Dios quien no se ha reconciliado con el hermano. Si antes de llevar, perdón, no es una parábola, es una enseñanza bíblica. Si antes de llevar tu ofrenda al altar recuerda que tienes algo contra tu hermano, pon la ofrenda a un lado, ve, reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta la ofrenda ante el Padre, así la ofrenda será agradable al Padre. Esa es una realidad. Yo me encuentro con el otro que me ha ofendido, el otro que en cierta medida algo me hizo y por tanto algo me debe. En esa realidad la encontramos, como les mencionaba ahorita, muy evidente en la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15? Cuando un señor tiene dos hijos, el hijo menor le dice, papá, deme la parte de la herencia que me corresponde, y el papá le da la herencia a ese hijo menor y al hijo mayor. Se llama pródigo porque pródigo es el que se gasta lo que no es de él. En honor a la verdad, esa herencia no le corresponde hasta que se hubiera muerto el señor. Pero bueno, el señor se la dio. El hijo menor se va, el hijo mayor se queda. El hijo mayor pierde todo, lo dilapida todo. El hijo menor mayor se queda ahí trabajando. Cuando el hijo menor vuelve, el papá le hace una gran fiesta. Cuando el hijo mayor está llegando y oye la fiesta, se enoja. Se enoja porque el otro le hizo esa fiesta, porque el otro lo volvió a recibir, y entonces le dice, ese hijo tuyo.
Y el papá le dice, ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Le está invitando al hermano mayor a encontrar el gesto de la misericordia que solo se obtiene por medio del perdón. Porque el perdón es más que tratar de ignorar, que tratar de olvidar. El perdón es una renovación interior. Es una renovación que cuesta sacrificio. Al punto tal que el ejercicio más grande del perdón es la misma cruz. Es el misterio de la cruz de Cristo, que es lo único que me lleva a superar esa angustia, a superar esa dificultad. Y en el fondo, el perdón es lo único que en el fondo nos libera. El perdón es liberador. De ahí que yo solo puedo perdonar gracias a la acción de Cristo, que muriendo en cruz me perdonó. Ahí no hay más. Esta petición entonces nos brinda un gran consuelo. ¿Por qué? Porque es el consuelo propiamente del amor, que nos muestra cómo superar la crisis exige el precio de comprometer el corazón. La sexta petición, y no nos dejes caer en tentación, nos pone en una realidad muy tremenda, porque es la realidad de la tentación. La tentación viene del diablo, pero la misión mesiánica de Jesús incluye la superación de las grandes tentaciones. Aquí, pues no me voy a detener en razón del tiempo, algún día lo podemos comentar, pero una figura muy especial es la figura del libro de Job, porque en el libro de Job se ve precisamente esa experiencia. Job, que es un hombre bueno, que es un hombre justo, cumplidor del deber, un hombre que Dios ha bendecido portentosamente. El demonio le dice a Dios, claro, Job lo quiere porque usted lo ha tratado con benevolencia, póngalo a prueba y se va a dar cuenta que Job va a caer. Y entonces Dios le dice, haga la prueba que quiera, pero no se meta con su vida. Y Job empieza a perder todo, su familia, su ganado, sus riquezas, su misma salud. Y Job empieza a vivir esa experiencia profunda de la tentación. En un momento tiene mucha paciencia, eso se le acaba en los primeros capítulos. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Incluso cuando la gente dice la paciencia del santo Job, yo siempre les digo, la paciencia del santo Job se acaba en el capítulo 3, porque el capítulo 3 en adelante ya es una pelea de Job con Dios que no está entendiendo qué está pasando. Pero al final, Job, de esa tentación, de esa prueba tan dura, por allá al final dice, yo solo te conocía de oídas, pero ahora que he experimentado esta prueba, te he conocido en verdad. Cómo el amor es siempre un proceso de purificación. Fíjese que aquí le pedimos al Señor es que no nos deje caer en la tentación. La tentación es lo que conlleva el pecado. Y esta tentación puede suceder, según nos lo explican los padres de la iglesia, como por dos realidades. Primero, como penitencia, para yo probarme también que yo no soy tan fuerte, que yo no soy tan poderoso, que yo no estoy tan libre de cosas. De ahí que San Pablo diga, el que está firme, cuidado, cuidado, no caiga. Porque uno cae más fácil cuando está seguro. Cuando se siente tan seguro de todo es cuando se le olvida que tiene que hacer penitencia. Y lo segundo que dicen los padres de la iglesia es para atenuar nuestra soberbia, para darnos cuenta que también tenemos que abrirnos al Espíritu de Dios que solo actúa en el corazón de los humildes. En el soberbio no actúa el Espíritu Santo. Entonces la prueba es un momento también de purificación que me ayuda a darme cuenta que yo no soy capaz, que es Dios el que me hace capaz. Y Dios me hace capaz en mi debilidad. Como va a decir San Pablo, es que en mi debilidad tú me das la fortaleza. De ahí que esta petición es muy especial porque nos pone como en la disponibilidad para aceptar la carga de la prueba proporcionada a nuestra fuerza. San Agustín tiene una frase que a mí me encanta y dice, dame Señor lo que me pides y pídeme después lo que tú quieras. Dios es fiel. Dios no permitirá, dice San Pablo, que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Al contrario, dice San Pablo, 1 Corintios 10:13, para que se lo graben. Al contrario, con la tentación nos dará la fuerza necesaria para resistir a ella, porque en la debilidad del hombre se muestra la fortaleza de Dios. Y la última petición que hacemos en el Padre Nuestro es una petición que se pone en positivo. Fíjese usted, líbranos del mal, más líbranos del mal, es como lo dice el Evangelio de San Mateo, más líbranos del mal. Es la última petición del Padre Nuestro.
En esta, pues la podemos vincular con la primera, que con la anterior. No nos dejes caer en la tentación, pero es en sí misma una petición muy fuerte, porque a pesar de que yo tengo la tentación, Señor, líbrame del mal. Lo está mostrando en positivo. Si miramos nosotros el libro del Apocalipsis, encontramos precisamente esa batalla entre el bien y el mal, la bestia que representa el mal que sale la bestia que representa el mal, pero que sale del mar, de los oscuros abismos del mar. En cambio, el cordero que viene a rescatar a los que son del Señor. Entonces aquí nos damos cuenta cómo los males pueden ser necesarios incluso para nuestra purificación. El mal destruye, sin duda, pero en la medida en que el Señor es el que nos rescata, pues nos hace una acción redentora, porque es que esa es la acción. El Señor no me redime porque yo soy bueno, me redime porque yo soy pecador, por eso necesito redención. Si yo fuera santo, inmaculado, perfecto, pues ¿para qué voy a necesitar redención? El Señor me redimió precisamente porque soy frágil, porque soy pecador. En la noche santa de la Pascua, en el canto de la Vigilia Pascual, si le han puesto atención o si no, los invito a que si Dios les concede participar de la Vigilia Pascual aquí en la tierra, le pongan atención. El sacerdote canta, oh feliz culpa que mereció tan grande redentor. Por el pecado de Adán, Cristo nos redimió. Oh feliz culpa, como quien dice, vea, gracias a ese mal nosotros obramos esta redención. Y San Pablo lo va a decir, es que en la debilidad del hombre se muestra precisamente la fortaleza de Dios. San Pablo dice, 3 veces pedí al Señor me librara de este aguijón que es la carne. 3 veces me respondió que no, te basta mi gracia. Fíjense ustedes que cuando decimos líbranos del mal, ya no queda más papel. Ya le estamos pidiendo al Señor todo el resto, que nos libre del mal, que nos libre de quien nos quiere hacer males. Incluso cuando termina el Padre Nuestro, pueden prestar atención después de la misa, apenas termina el Padre Nuestro, sacerdote que dice, líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Fíjense que completa esa oración de una manera muy, muy, muy especial. Por eso el Señor es el que nos libera. El Señor es el que nos regala la paz. El Señor nos regala la verdadera libertad. Completamos entonces con estas breves ideas que les he querido exponer en esta catequesis, esta oración del Padre Nuestro. Si vamos tomando conciencia una a una de esas introducción, Padre Nuestro que estás en el cielo, y de esas 7 peticiones que acabamos de escuchar, nos damos cuenta que lo estamos pidiendo todo. Estamos pidiendo el completo ejercicio del Evangelio, la oración que Cristo mismo nos enseñó. Por eso a veces me ha dado mucha risa, porque a veces hay músicos que llegan a la misa y dicen, Padre, usted nos permite que en vez del Padre Nuestro cantemos Padre Nuestro, tú que estás. Y yo le digo, por Dios, la única oración que Cristo nos enseñó y la vamos a cantar por lo que algún autor con buena intención la puso. Sin duda es una canción bonita, pero no va a tener la fuerza que tiene el Padre Nuestro. Un día un confesor le puso de penitencia a Santa Teresa un Padre Nuestro. Y cuando Santa Teresa volvió a confesarse, el confesor le preguntó, ¿cumplió la penitencia? Y la Santa Teresa le dijo, no, no he podido pasar de la primera palabra. O sea, ¿cómo sería la meditación de Teresa que no fue capaz además de decir Padre, de seguir haciendo las cosas? Yo sé que a veces el Padre Nuestro se nos puede volver una oración como muy coloquial y muchas veces la rezamos como sin tomar conciencia. Pero si vamos meditando uno a uno, si cada día, por ejemplo, hagan este ejercicio, coja una sola de las peticiones en el día y repítanla y medítenla. Y si les sirven estas ideitas que yo les he podido compartir, genial. O si no, también todas las que el Espíritu suscita, van a ver cómo se enriquece la oración. Que no se vuelva entonces una oración coloquial, sino que sea una oración en la que usted involucre su pensamiento, su boca y su corazón para mayor gloria y honra de la Trinidad.